Cuando queremos explicar algo, normalmente buscamos la respuesta que presente el menor número de suposiciones. Esto es conocido como la navaja de Occam en algunos lugares y, aunque el principio no declara precisamente esto, llega a ser verdad en la mayoría de los casos. Y es que, aunque no lo creamos, esto puede ser aplicado para explicar los grandes misterios del universo, como la razón por la que la gente no puede dejar de jugar Tetris. ¿Alguna vez lo has pensado? Tetris es simplemente adictivo en un nivel inexplicable. Aunque hay juegos similares como Candy Crush, estos se basan principalmente en nuestra reacción a todos los colores que explotan y nuestro cerebro expulsando dopamina como resultado. Tetris logra lo mismo, pero hay una razón un poco más clara y sencilla que explica todo esto. En esta ocasión, hablaremos e intentaremos responder una de las preguntas más complejas y sencillas en el mundo de los videojuegos. ¿Qué hace a Tetris tan hipnotizante? Yo soy Luis, hablemos de juegos. Aunque al día de hoy Tetris es un juego que se encuentra disponible en todas las plataformas existentes, en presentaciones tan variadas como una heladería de 30 y tantos sabores, tuvo un inicio interesante del cual seguramente has escuchado. A mediados de los años 80, Alexei Pajitnov, un programador de la Academia Soviética de Ciencias, creó el concepto para Tetris, y en poco tiempo se dio cuenta de que este concepto llegaría a ser algo impresionante. Como un científico y programador encargado de desarrollar conceptos de inteligencia artificial, Pajitnov diseñó juegos como un hobby hasta que se encontró con una clase peculiar de rompecabezas romano, el pentominó. Con figuras compuestas por 5 cuadrados unidos, Pajitnov se decidió por modificar su concepto parcialmente, retirando uno de esos cuadrados. Con esto se crearon los tetraminós y, poco después, el respaldo detrás de Tetris. Incluso cuando lo estaba probando, Pajitnov estaba tan metido jugando Tetris que ni siquiera podía terminar el prototipo. Vladimir Pokilko, un amigo de Pajitnov, incluso sufrió laboralmente, ya que después de conocerlo recibió una copia de Tetris, la cual llevó a su laboratorio. Al igual que Alexei, tanto Pokilko como todos sus colegas estaban jugando y dejaron de trabajar por lo divertido que era el nuevo juego. Después de eso, las cosas empezaron a acelerar su ritmo, casi de la misma forma que los tetraminós cuando subimos de nivel en una partida. En 1985, cuando Tetris fue adaptado a PCs de IBM, empezó a volverse popular en el interior de la Unión Soviética. Poco después, el juego escapó inadvertidamente y llegó al famoso Consumer Electronics Show de Las Vegas, llamando la atención de muchos. En general, la historia de la distribución y concesión de derechos de Tetris en computadoras y consolas es algo sorprendente, con batallas legales entre Nintendo y Atari, así como discusiones entre vendedores de software e incluso amenazas de elevar quejas sobre la situación alrededor de Tetris con Mikhail Gorbachev, entonces líder de la Unión Soviética. Sin embargo, y después de innumerables disputas, Nintendo logró obtener la licencia para programar y distribuir Tetris en consolas portátiles. El resultado llevó a la creación de uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos en su momento y que se mantiene en la actualidad. Con más de 35 millones de copias vendidas, Tetris se volvió en el juego por excelencia para llevar de forma portátil, simplemente a través de un concepto sencillo que tenía el potencial de superar el significado de lo que puede representar un juego para las masas. Algunos años después del lanzamiento de Tetris para Game Boy, un artículo surgió en los medios, el cual relató una historia muy interesante. El autor, durante una cantidad impresionante de días en los que lo único que hacía era jugar Tetris, empezó a ver figuras geométricas caer del techo mientras intentaba dormir, y en ratos en los que salía para buscar pilas AA, intentaba encajar vehículos, personas y árboles juntos como normalmente lo haríamos jugando a Tetris. Y es que, aunque suene algo ridículo, esto no le pasó solamente al autor del artículo. Si 35 millones de personas tienen el juego, obviamente este caso no sería de 1 entre millones. En dicho artículo surgió por primera vez el término que describe este fenómeno, el efecto Tetris. Antes de continuar, sé que mencioné la navaja de Occam y esta no es la respuesta más sencilla. Sin embargo, tenme paciencia. Espero que al final de esta ligera desviación, la respuesta clara y sencilla te deje satisfecho. Habiendo dicho esto, continuemos. El efecto Tetris ocurre cuando dedicamos una cantidad suficiente en una actividad que provoca que nuestros pensamientos sean acaparados por dicha actividad, a tal grado que hasta podamos soñar con ella. Como ya mencioné en el ejemplo anterior, es posible ver tetraminós caer del cielo en un tablero invisible, y esto puede suceder desde el rabillo del ojo o cuando lo cerramos. Esta situación no ocurre solamente cuando jugamos Tetris, simplemente tomó su nombre del juego porque fue la primera ocasión en la que algo así sucedía mientras el internet existía al mismo tiempo. Es posible que suceda con un rompecabezas, cubos Rubik o, como posiblemente pensaste si has visto Netflix en el último año, el patrón de cuadros de un tablero de ajedrez. De hecho,
Sucede incluso con personas que llegan a Tierra después de pasar mucho tiempo en alta mar, o con matemáticos que pasan demasiado tiempo con números o ecuaciones. Y es que, como mencioné, Tetris fue el primer videojuego en alcanzar la popularidad que provocó que la gente hablara sobre el efecto. Sin embargo, uno de los primeros videojuegos que causó lo mismo fue Spacewar, un título creado en 1962 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual causó una situación exactamente igual en uno de sus mejores jugadores. Este título es sencillo, en el que dos jugadores controlan una nave espacial cada uno, con el objetivo de derribar a la otra y ganar el juego. Peter Sampson, considerado entonces como el segundo mejor jugador del mundo de Spacewar, estaba saliendo del tren una noche y, mientras levantaba su mirada al cielo nocturno, vio un meteorito y se preguntó ¿dónde está la nave espacial?, mientras movía sus brazos buscando el joystick para atacar a su oponente. Por otra parte, una forma del efecto Tetris fue todo un éxito hace unos 12 años, Guitar Hero, con sus notas y acordes cayendo al ritmo de la música. Hace 20, Dance Dance Revolution y Pump It Up tenían sus flechas interminables. En términos similares, juegos como Osu o los títulos de Hatsune Miku causan lo mismo. Si juegas cierta cantidad de tiempo constantemente, seguramente verás las piezas caer al ritmo de tu imaginación. Finalmente, y en un campo que quizás fue inspirado por Tetris, el juego de Jonathan Blow, The Witness, tiene ciertos misterios ambientales ocultos, los cuales encontramos si buscamos la estructura de los acertijos regulares en el mundo del juego. Este efecto síndrome se siente como incontrolable, pero ¿qué es lo que lo causa? Es hora de ponernos técnicos y científicos. Para entender los efectos y las circunstancias causantes del efecto Tetris, varios científicos se tomaron a la tarea para entenderlo y le dieron un nombre conocido como fenómeno de transferencia de juego. En 1991, 2 años después del lanzamiento de Tetris para Game Boy, Richard Heyer se tomó la tarea de entender los cerebros de los jugadores de Tetris. Esto para resolver el misterio del por qué el juego es tan atrapante y adictivo, la razón que provoca que veamos el juego a donde sea que vayamos. De acuerdo a Heyer, miembro del Departamento de Psiquiatría y Comportamiento Humano de la Universidad de California en Irvine, Tetris es un juego con una curva de aprendizaje enorme. Debido a esto, planteó la pregunta: si los estímulos provenientes del juego y la toma de decisiones son progresivamente más difíciles, ¿entonces el cerebro necesita de más energía para funcionar? Como diría un artículo de internet, la respuesta te sorprenderá. En realidad, jugar partidas de Tetris con velocidades mayores, por lo tanto más difíciles, requiere menos energía cerebral. Aunque esto no tiene sentido, en realidad cumple con uno de los principales objetivos que busca nuestro cerebro: ser eficiente. Cuando jugamos Tetris por primera vez, el juego aumenta considerablemente nuestras tasas de consumo de glucosa cerebral, GMRs por sus siglas en inglés. Esta es la razón por la que podemos sentirnos incluso cansados después de jugar una cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, estas tasas regresan a niveles regulares después de 1 o 2 meses de juego constante. Eso sí, las personas empezaban a tener un desempeño hasta 7 veces mayor jugando Tetris. ¿Por qué pasa esto? De cierta forma, Tetris entrena a nuestros cerebros a usar solamente nuestra materia gris eficiente, algo que resulta ser muy útil y una estrategia efectiva para el aprendizaje. De hecho, los GMRs más bajos posibles están en los cerebros de los mejores jugadores de Tetris. Varios años después, y un poco más cerca de nuestro presente, 2 estudios en 2009 incluso mostraron los beneficios que tiene este juego, o actividades similares, en nuestra psique. El primer estudio, publicado en el diario BMC Research Notes, descubrió que Tetris era capaz de aumentar la eficiencia cerebral, como habíamos comentado anteriormente, pero específicamente en las áreas de nuestro cerebro enfocadas en el pensamiento y razonamiento crítico. El otro estudio, realizado por científicos de la Universidad de Oxford, llegó a la conclusión de que era posible jugar Tetris para reducir el trauma que nos pueden ocasionar ciertos eventos. Creo que este estudio representa una pieza importante del rompecabezas del poder que tiene Tetris en nuestras mentes. De acuerdo a este estudio, se plantea que, ya que los recuerdos traumáticos se encuentran conectados a nuestras imágenes mentales y percepción sensorial, Tetris podría interferir con dichos traumas. Este experimento tuvo resultados positivos, ya que en aquellas personas a las que se les presentaron los videos con escenas traumatizantes y posteriormente jugaron 10 minutos de Tetris, la frecuencia de recuerdos de dichos eventos se vio reducida considerablemente. Por otra parte, otros estudios incluso concluyeron que Tetris podría reducir antojos bajo el mismo concepto, ocupando a la mente y reduciendo la frecuencia de pensamientos que causan antojo. De acuerdo a profesores del Instituto Cognitivo de la Universidad de Plymouth, Tetris puede actuar como una solución temporal pero efectiva para aquellas personas que tengan problemas de alcoholismo y tabaquismo. Aunque esta disminución de antojos es menor, el hecho permanece y demuestra que es posible utilizar medios diferentes a medicamentos para tratar determinadas condiciones.
En 2020 esto se volvió noticia, cuando un videojuego llamado Endeavor RX fue aprobado por la Administración de Alimentos y Comida de Estados Unidos como un tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Creo que hemos hablado bastante sobre estudios y descubrimientos científicos, los cuales han dejado claro que Tetris tiene potencial como una herramienta terapéutica. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿qué hace que Tetris sea tan poderoso y atrapante? Esta respuesta viene del otro lado de la ecuación, y es parte de lo que hace a los videojuegos tan atractivos: los puntajes. En ciertos campos han caído en desuso, como juegos narrativos o en títulos de plataformas y mundo abierto. Ya no miden los puntos como antes hacían juegos como Super Mario Bros. Sin embargo, Tetris es uno de los casos especiales que han mantenido el mismo esquema. Aunque cambie su motor gráfico e incluso añadas puyos al tablero, medimos nuestro éxito gracias al nivel, la velocidad con la que caen los tetraminos y con nuestro puntaje. La razón por la que mencionamos que Tetris nos ayuda a ser eficientes en un campo de razonamiento es la eficiencia, y esta eficiencia es la que nos lleva a conseguir puntuaciones más altas. Sin embargo, esta misma eficiencia siempre nos va a hacer querer jugar un poquito más. La razón por la que esto sucede es que Tetris no acaba. Aunque técnicamente llegaría un punto en el que el jugador se cansaría de jugar en la velocidad más alta, en la que las piezas simplemente caen al tablero sin mucha oportunidad para rotar más de una o dos veces, Tetris es infinito. Esto convierte al juego en un imán para la mejora continua y para que, en efecto, sigamos regresando. Como cada partida es un poco diferente, siempre querremos volver para averiguar si en esta ocasión conseguiremos más de 100.000 puntos. A esto, también añadimos que Tetris es un juego creado para todas esas personas que buscan orden en su vida. Para mucha o poca sorpresa, esto engloba aunque sea un poco a prácticamente toda la población mundial. Podemos ver cómo se acomodan las piezas, cómo se resuelven las filas completas, pero también podemos ver aquellas que quedan pendientes y que debemos de rellenar si no queremos perder. Lamentablemente, un juego infinito también es un juego que no puede ser dominado. Sin importar cuánto juguemos, esto significa que nunca podemos ser el mejor de forma definitiva. Sin embargo, esto se presta a que estemos en constante búsqueda de mejorar, y creo que en parte eso es lo que hace que nuestro cerebro visualice piezas cayendo a través del efecto Tetris. Como dice Pajitnov, Tetris cumple una función básica del ser humano, la cual es crear orden del caos. Sin embargo, este caos, que podríamos decir son las piezas que caen, nunca termina. El acomodar las piezas implica organizar, construir estructuras, cocinar, calcular, es seguir pasos preestablecidos desde nuestra experiencia para poder ser eficientes y lograr el objetivo. Sin embargo, el objetivo de Tetris está en el proceso, no en el resultado. Como comentamos, el juego es infinito, así que gran parte de nuestra felicidad se encuentra en las pequeñas victorias conseguidas mientras jugamos. Si nos queremos poner muy filosóficos, nuestras vidas son eventos que vamos acomodando poco a poco. Aunque la vida del ser humano no es infinita, es esta constante lucha por completar las filas en el tablero la que siempre nos deja satisfechos al final. La magia de Tetris puede llegar a ser un poco compleja si buscamos una respuesta extremadamente precisa, pero creo que al final de todo es bastante sencillo. La navaja de Occam también funciona con algo con estudios científicos respaldándolo. El objetivo de Tetris es el mismo que el de la experiencia humana. Su sencillez trae complejidad y, a pesar del orden o el desorden que vivimos, es importante disfrutar y encontrar un sentido de todo. Nuestro cerebro recibe a Tetris como un viejo amigo, porque es algo que opera de una forma muy similar a él, y es por eso que este juego puede ser tan atrapante. A fin de cuentas, se trata de jugar y divertirse, no de ganar. Se trata del camino, no del destino. Hola, bienvenido al final del video. Sé que todo lo que acabas de escuchar es un poco rebuscado, pero creo que pocos juegos han recibido tanto análisis científico como Tetris. Creo que este es uno de los títulos que ocupan un espacio especial en la cultura popular, sin importar edad o gustos. Aunque en realidad no importa el título de Tetris que decidas jugar, siempre quiero aprovechar la oportunidad para recomendar Tetris Effect, una versión del popular juego con un excelente nombre, que lo convierte en una experiencia que acapara todos los sentidos. A pesar de ser un juego sencillo y, hasta cierto punto, una versión más de Tetris, Effect se lleva mi condecoración de la mejor versión posible, esto gracias a sus visuales, efectos, música y jugabilidad. Es posible jugarlo de una forma seria, buscando romper tu puntaje más alto, pero incluso incluye modos para que puedas jugar sin estrés, y me parece un juego perfecto para desestresarse después de un día cansado. Deja un like si te gustó el video, dime qué piensas sobre Tetris y este efecto. Para ser honesto, me ha pasado más de una vez, y creo que saber un poco más sobre esta respuesta del cerebro a nuestras acciones me encantó mientras investigaba información para hacer este video. Sígueme en Twitter, y suscríbete si no lo has hecho todavía. Da clic en la campanita para que estés pendiente de todos los videos nuevos. Nos vemos a la próxima.